Buenos días, mi nombre es Lucía Piccinelli, soy médica clínica y dermatóloga del Hospital El Cruce y hoy vamos a hablar del cáncer de piel en los pacientes trasplantados renales. Para empezar, me parece importante mencionar que la terapia inmunosupresora a largo plazo, que es la que se utiliza para mantener la tolerancia del huésped a un órgano trasplantado, contribuye a un aumento de la incidencia de neoplasias en los receptores de órganos, siendo la piel el sitio más común de desarrollo de malignidades. Principalmente se detectan carcinomas espinocelulares, carcinomas vasocelulares, melanoma y sarcoma de Kaposi, dentro de los cuales los tumores queratinocíticos, que son el carcinoma vasocelular y espinocelular, el 90% de los mismos. En cuanto a la incidencia del cáncer de piel, corresponde al 40% de los tumores que se detectan en los pacientes trasplantados. Existen diferentes mecanismos que van a contribuir en el desarrollo del cáncer de piel, entre los que se encuentran la reducción de la vigilancia inmunológica, que lo que va a hacer es facilitar la proliferación de células atípicas, los efectos carcinogénicos de las drogas inmunosupresoras, que ya de por sí tienen una capacidad oncogénica y que además lo que van a hacer es disminuir la vigilancia inmunológica, dificultando así la detección y destrucción de células malignas. Y por último, la proliferación de virus oncogénicos como el virus de Epstein-Barr, el HPV y el CMV. Ahora lo que vamos a ver es un poco de la clínica de estos tumores, principalmente para poder identificar y sospechar lesiones de forma precoz y así derivar a los pacientes al dermatólogo o al especialista en caso de ser necesario. Primero tenemos al carcinoma espinocelular, que clínicamente se puede llegar a manifestar como una placa, una pápula o un nódulo, pero lo que va a tener como característico es la queratosis o la descamación que se ve en la superficie. Además van a ser tumores que estén indurados. A lo que nos referimos cuando decimos indurados es que al palparlos se puede llegar a palpar una infiltración de las capas más profundas de la piel y pueden llegar a estar ulcerados. Estos tumores por lo general comprometen las mucosas y pueden llegar a dar metástasis y van a ubicarse preferentemente en zonas de daño actínico como son el dorso de las manos, acá vemos una lesión también con mucha ulceración, la cara, los pabellones auriculares y además pueden llegar a afectar mucosas. Otra de las zonas que es muy común que se ve afectada es el cuero cabelludo. Es importante destacar dentro del carcinoma espinocelular a las queratosis actínicas, que corresponden a lesiones premalignas o precancerosas en las que va a haber queratinocitos atípicos, pero que van a estar limitados en la epidermis, es decir, que no van a invadir y no van a llegar hasta las capas más profundas o a la dermis, pero que son marcadoras de riesgo de sufrir un carcinoma espinocelular invasivo. ¿Y a qué me refiero con esto? Que el paciente, a medida que tenga más daño solar o más fotodaño o más lesiones de tipo queratosis actínicas, sabemos, al ser marcadoras de exposición acumulada al sol, que puede llegar a tener más posibilidades de que aparezca un carcinoma espinocelular. ¿Cómo se van a dar o cómo se van a manifestar clínicamente? Como pápulas eritematosas, que lo que tienen como más característico es que cuando uno las ve tiene el aspecto de ser rugosas y que incluso son rugosas al tacto y tienen como esta descamación en la superficie. Entonces acá vemos la base eritematosa, este aspecto escamoso con esta escama en la superficie. Por otro lado, tenemos al carcinoma vasocelular, que clínicamente va a manifestarse como una pápula o un nódulo. La lesión clínica característica del carcinoma vasocelular es una pápula perlada. ¿Qué me refiero con esto? Que tiene como un brillo en la superficie, por eso se dice perlada. Y este nódulo por lo general es bastante liso, o sea, es raro que sea mamelonado, que tenga alguna alteración en la superficie, y que lo más común es que el borde, es decir, toda la parte periférica, sea más sobrelevado y tenga como estas telangiectasias o vasitos que se ven en la superficie que se llaman arboriformes porque tienen como la forma de un árbol. Estas lesiones pueden ser pigmentadas o no. Acá vemos la ulceración que se genera en algunas, las telangiectasias acá arboriformes, el borde mucho más sobrelevado y el centro más plano con la ulceración y el brillo característico. Por lo general no compromete mucosas y no suele dar metástasis.
En contraste con la población general, donde el número de carcinomas vasocelulares excede siempre al de espinocelulares, la mayoría de las estimaciones de proporción de espinocelular y vasocelular en estos pacientes, es decir, en los receptores de trasplantes de órganos, van a oscilar entre 1,51 y 5,1. Es decir, que los pacientes trasplantados van a tener más proporción de carcinoma espinocelular que de vasocelular, a diferencia del resto de las poblaciones. Incluso estos pacientes van a tener 65 a 250 veces más posibilidades de desarrollar un SEC y 6 a 16 veces más posibilidades de desarrollar un CBC. Dentro de los factores de riesgo para estas neoplasias queratinocíticas o para el cáncer de piel no melanoma, tenemos, por un lado, la radiación ultravioleta, por otro, el fenotipo. ¿A qué me refiero con el fenotipo? En dermatología hay una clasificación que son los denominados fototipos de Fitzpatrick, que es una escala que va del 1 al 5 y que lo que evalúa es el color de piel del paciente, el color de ojos, el color de pelo y la posibilidad que tiene el mismo de broncearse o directamente quemarse ante una exposición solar. Los fototipos que van del 1 al 3 son los pacientes que tienen piel clara, pelo claro, rubio, ojos claros y que tienen mucha menos posibilidad de broncearse. Estos van a ser los que tengan mayor riesgo de tener alguna neoplasia o cáncer de piel. Además, la geografía, porque hay zonas en las que hay mucha más exposición solar que en otras, y esto depende también de la cercanía al Ecuador. La historia de cáncer de piel previa al trasplante, un paciente que ya tuvo un tumor antes de trasplantarse, va a tener mucho más riesgo de tener uno posterior al trasplante. Incluso también esto va a ocurrir con la presencia de queratosis actínicas. Y todo esto va a aumentar la mortalidad en general. La presencia también de un tumor de piel post-trasplante, si el paciente desarrolla un tumor luego de estar trasplantado, probablemente desarrolle lesiones adicionales, por eso también es un factor de riesgo. El tipo de trasplante es mucho más común la aparición de carcinomas vasocelulares y espinocelulares en los trasplantes de pulmón, seguido de corazón, páncreas y riñón. La intensidad, el tipo y la duración de la inmunosupresión que se utilice en el paciente es mucho más importante, o existen muchos más tumores en pacientes que están inmunosuprimidos con 3 drogas que en los que utilizan 2. Y además el nivel más alto, o sea, una inmunosupresión más alta también genera mayor riesgo de tumores de piel. Pacientes que también tuvieron episodios previos de rechazo de órgano, porque también son pacientes que han estado expuestos a muchos más niveles mucho más altos de inmunosupresión. La edad del paciente, los pacientes con más riesgo son los que tienen más de 50 años y la exposición al HPV. Como hablábamos recién, un factor importante a tener en cuenta es la inmunosupresión del paciente, tanto su intensidad como el tiempo y las drogas. Dentro de las mismas, la azathioprina tiene mayor riesgo de carcinoma espinocelular, melanoma y tumor de células de Merkel, así como también la ciclosporina. El riesgo no es solo por vías inmunológicas, sino que también tienen efectos mutagénicos, por ejemplo, lo que ocurre con el azathioprina, y cambios de la morfología celular, a veces inhiben la reparación del ADN, pueden generar apoptosis, y esto puede llegar a alterar la función del P53. Más común todo esto último en la ciclosporina, siendo estos también fotosensibilizadores, lo que también va a dar un mayor riesgo de tumores. Dentro de los inhibidores de la calcineurin hay un riesgo aumentado del cáncer de piel no melanoma, que es un poco menor y es menos oncogénico con el uso de tacrolimus. En cuanto a los corticoides, hay varios estudios. En general se vio que no poseen un efecto mutagénico o carcinogénico directo, aunque hay algunos de casos y controles que han apuntado a un incremento en el riesgo si el tratamiento se usa durante más de un mes. Por otro lado, tenemos al micofenolato, que tiene mucho menos riesgo de cáncer de piel comparado con los regímenes inmunosupresores con azathioprina. Tenemos al sirolimus y al everolimus, que tienen bajo riesgo de cáncer de piel. Incluso hay varios estudios en los que se vio que disminuyen el porcentaje de riesgo de cáncer de piel no melanoma. Todavía esto está igual en estudio porque hay otro estudio que vi, que encontré nuevo, en el que se vio que no se redujo esta incidencia, pero
sí lo que se sabe es que van a disminuir la vascularización y el grosor de los tumores espinocelulares post-trasplante. Sí, por otro lado, en cuanto a, digamos, a lo negativo, es que se vio que los pacientes que utilizan sirolimus o everolimus pueden llegar a tener más riesgo de rechazo o pueden tener más infecciones en otros estudios. Por otro lado, más recientemente se han desarrollado nuevos agentes biológicos que evitan por completo la exposición a los inhibidores de la calcineurina, y se demostró que esta estrategia da como resultado una mejor función y supervivencia del injerto a largo plazo. Los hallazgos de un estudio de cohorte retrospectivo revelaron que el belatacept reduce el riesgo de cáncer de piel en comparación con los inhibidores de la calcineurina después del trasplante de riñón. Por otro lado, en pacientes con trasplantes de órganos sólidos que tienen múltiples carcinomas espinocelulares, el potencial para usar el inhibidor de la quinasa de Janus, que es el ruxolitinib, para reducir el número de carcinomas espinocelulares inducidos por los inhibidores de la calcineurina, como la ciclosporina y el tacrolimus, es prometedor. Se vio que este fármaco, que es el ruxolitinib, suprime el crecimiento de los carcinomas espinocelulares inducido por ciclosporina, y esto incluso se vio in vivo e in vitro. Y puede ser un buen medio para controlar el crecimiento de los espinocelulares en receptores de trasplante que no pueden suspender por ningún motivo estos inhibidores de la calcineurina. Este es un estudio que es bastante nuevo, que habla del sirolimus para prevención secundaria del cáncer de piel en pacientes trasplantados renales, que se hizo a 5 años, y donde se vio como conclusión que a pesar de una tasa no despreciable de eventos adversos, que podrían reducirse mediante protocolos progresivos, es decir, que se usen dosis de sirolimus de forma progresiva, la estrategia inmunosupresora tendría que recomendarse para pacientes con trasplante renal que toman inhibidores de la calcineurina después de la aparición del primer carcinoma cutáneo de células escamosas. Por último, dentro de los tumores más importantes tenemos al melanoma, que si bien no es el más frecuente en este grupo de pacientes, está aumentado su riesgo en pacientes trasplantados de órganos sólidos. Existe más del doble de melanomas que en la población general, y principalmente de los melanomas que están en estadio regional y en las zonas de cabeza y cuello. Los factores que están asociados al riesgo aumentado de melanoma son que el trasplante sea renal, que el sexo masculino, la edad del paciente, principalmente mayores de 50 a 60 años, si se utilizó la azatioprina como terapia inmunosupresora de mantenimiento, la intensidad y la duración del inmunosupresor. Y además se vio que es el segundo cáncer en frecuencia transmitido por donantes. Hay un review de 104 pacientes que tuvieron cánceres transmitidos por el donante, y en este se vio que el melanoma fue el segundo en frecuencia en los pacientes con trasplantes renales. Y además son pacientes que si tienen o en los cuales si aparece un melanoma va a tener mayor mortalidad. Clínicamente lo que nos tiene que llamar la atención es en lesiones pigmentadas en las que vemos que existe una asimetría. Si dividimos la lesión a la mitad, no tiene la misma forma de una mitad que de la otra. Que el borde no sea regular como en esta lesión, sino que sea irregular. Que tenga más de 2 o 3 colores, es decir, que no sea un color uniforme, sino que varíe. El diámetro, cuando tenga mayor a 6 milímetros, y lo que también es muy importante es la evolución, que habla de si el nevo o lunar tiene síntomas o si aumenta de tamaño, sangra, crece o nos llama la atención por algo. Bueno, en cuanto al screening pre-trasplante, lo que debemos hacer es una consulta dermatológica previa al trasplante, en la cual lo que vamos a hacer es hacer un screening de todas las lesiones precursoras y del cáncer de piel, y tratarlas. Si hay alguna lesión sospechosa, hay que hacer una exéresis, es decir, hay que sacarla y hay que estudiarla, hacerle una anatomía patológica. Lo que hay que tratar no son solo los tumores, sino también lesiones precursoras como las queratosis actínicas, porokeratosis y las verrugas virales. En pacientes que ya tuvieron algún tumor de piel, tenemos que ver
qué tipo de tumor tuvo, en qué estadio estaba, si tiene ahora o tenía algún factor de alto riesgo, y si hay algún tratamiento alternativo al trasplante, todo también dependiendo de qué tumor tiene. Por ejemplo, en un paciente que tuvo una enfermedad de campo extensa, una enfermedad de campo extensa nos referimos a pacientes en los que tienen mucho daño actínico, que vemos que tienen muchas queratosis actínicas y en las que suponemos que toda el área que rodea esas queratosis actínicas, a pesar de no tener lesiones visibles, probablemente tenga alteraciones genéticas de las queratosis actínicas. Entonces es una zona en la que hay mucho fotodaño, muchas queratosis actínicas. Estos pacientes pueden trasplantarse sin ningún problema, pero sí tiene que haber un manejo por el dermatólogo de toda la patología. Pacientes con carcinomas vasocelulares o espinocelulares de bajo riesgo que fueron tratados, el paciente se puede trasplantar sin problema. Si el paciente tuvo un SEC, pero de alto riesgo, habría que esperar 2 a 3 años para que pueda trasplantarse. Y si incluso ese tumor tuvo un compromiso ganglionar, habría que esperar 5 años para que se trasplante. En cuanto a los melanomas, habría que ver qué tipo de melanoma es. Si es un melanoma in situ o un lentigo maligno, el paciente puede trasplantarse. Pero si el melanoma estaba en estadio 1 a 2A, habría que esperar 2 a 5 años. Si el estadio era 2B a 2C, 5 años. Y si tiene metástasis a distancia, no son candidatos a trasplante. En cuanto a la prevención de los tumores no melanoma, hay 4 ítems que son básicos para manejar este tipo de pacientes trasplantados y de esta forma poder prevenir el cáncer de piel. Por un lado, hay que educar al paciente, principalmente respecto a la utilización de protector solar, al autoexamen de piel y a que él mismo también sea consciente de que después de haber tenido un trasplante, su riesgo de cáncer de piel va a ser mucho mayor que en otros pacientes. Por otro lado, hay que saber elegir y manejar el tratamiento inmunosupresor. En cuanto al punto número 3, que es la quimioprevención, ahora lo vamos a ver, pero hay algunos tratamientos que se están estudiando para prevenir estos tumores y lo que es muy importante son los controles dermatológicos post-trasplante. En cuanto a la protección solar, lo más importante es que el paciente sepa que debe evitar la exposición siempre que pueda y más que nada en las horas pico, que sabemos que son entre las 11 y las 4 de la tarde. Hay que explicarle que tiene que usar siempre protector solar, factor 30 o más, que sea de amplio espectro, es decir, que abarque lo que es UVB, UVA, luz visible, UVA1 y 2, que sea resistente al agua, más que nada si va a hacer actividades al aire libre o si va a transpirar, más que nada en las regiones con alto índice UV, y que se lo tiene que aplicar correctamente, porque la realidad es que la cantidad de protector solar que debería usar una persona tendría que ser de 2 miligramos por centímetro cuadrado, que son más o menos para todo el cuerpo entre 6 a 9 cucharadas. El tema es que la población generalmente estas cantidades no se usan y es por eso que se suele recomendar que en lugar de usar un factor 30 se use un factor 50 o más para asegurarnos de esta forma que estamos protegidos. Siempre hay que colocarlo 15 a 30 minutos antes de la exposición y hay que reaplicarlo cada 2-3 horas. Y después de que nos expongamos al agua o que transpiremos mucho. Esto hay que hacerlo siempre, aunque estemos encerrados, aunque no salgamos, aunque estemos dentro de nuestras casas. Hoy sabemos que la luz visible de las computadoras, de los celulares y demás también pueden aumentar el riesgo de cáncer de piel. Y por otro lado, también podemos explicarles que hay indumentaria que tiene protección UV, que tienen un factor distinto a lo que es el de los protectores, que es el Ultraviolet Protection Factor, que va variando, va de 15 a 24, la que es buena, de 25 a 39, muy buena, y excelente la protección de 40 a 50. Y obviamente explicarle al paciente que todos los meses debería hacerse un autoexamen de piel y cómo lo debería hacer. En cuanto al régimen inmunosupresor, es más o menos la que ya estuvimos hablando. Vimos que el sirolimus o everolimus pueden reducir el riesgo de cáncer de piel o prolongar el tiempo de desarrollo del mismo cuando se cambia este esquema en los pacientes que desarrollan un primer tumor espinocelular, que hay menos riesgo de cáncer de piel si usamos micofenolato comparado con aciatoprina y que puede considerarse la reducción incluso de la inmunosupresión en pacientes que desarrollan muchas lesiones malignas, que tienen enfermedad recurrente o metastásica. Entonces, en un paciente que tiene muchos tumores
o que recurre o que tiene un tumor muy avanzado, podemos incluso considerar bajar el régimen inmunosupresor. Acá, bueno, les puse un cuadrito en el que se ve el riesgo de cada uno de los fármacos, que es más o menos lo que ya estuvimos hablando. En cuanto a la quimioprevención, se está estudiando para pacientes que desarrollan carcinomas espinocelulares múltiples, más de 5 por año, que son muy agresivos o que tienen un desarrollo, un crecimiento muy acelerado. Para esto se estudiaron el acitretin, la nicotinamida, la capecitabina y la terapia fotodinámica. El acitretin, lo que se vio en los estudios es que son necesarios más estudios para determinar su seguridad a largo plazo, para determinar además su eficacia y para determinar el régimen óptimo, es decir, las dosis. Sí se recomienda iniciar el tratamiento siempre con dosis bajas, ir aumentándolas gradualmente, pero el efecto que se vio en todos los estudios es limitado a la duración del tratamiento, es decir, que cuando lo suspendamos, el efecto se va también a suspender. Por otro lado, tenemos la nicotinamida, que acá les puse un trabajo que es de un estudio randomizado en fase 2, que se vio que hay una efectividad comprobada en pacientes inmunocompetentes, pero no hay estudios para lo que son los pacientes trasplantados renales. No sabemos si en estos todavía, digamos, necesitamos más estudios para ver si es efectivo. No solo en los trasplantados renales, sino en inmunosuprimidos en general. Por otro lado está la capecitabina, en la que varios estudios sugieren beneficios para reducir el desarrollo de nuevos carcinomas espinocelulares, pero que son necesarios estudios adicionales también para determinar la eficacia y la seguridad. Y por último, la terapia fotodinámica, en la que se vio que existen beneficios en estudios que comparan la presencia de queratosis actínicas en zonas tratadas con esta terapia versus zonas no tratadas. Pero hay resultados muy variables en cuanto a los espinos celulares. Y por último, lo que decíamos, la vigilancia post-trasplante. Los pacientes trasplantados renales deben realizarse exámenes completos de la piel en forma regular. Y la frecuencia, digamos, de estos controles y de estos exámenes va a depender de los factores de riesgo del paciente y de la historia clínica. En un paciente que no tiene historia de cáncer de piel o de queratosis actínica, hay que hacer un control una vez al año. Ahora, si el paciente es de bajo riesgo, por lo general se puede hacer de forma menos frecuente, pero en este caso, al ser pacientes trasplantados renales, por lo general se los considera siempre de alto riesgo. En un paciente que tenga una historia de queratosis actínica o un cáncer de piel no melanoma de bajo riesgo, el control debe ser cada 6 meses. Si tienen múltiples cánceres de piel no melanoma o una historia de un carcinoma espinocelular de alto riesgo, el control debe ser cada 3 meses. Los pacientes con melanoma o melanoma in situ se tienen que controlar cada 6 meses. Los pacientes con melanoma post-trasplante, los primeros 2 años cada 3 meses y luego cada 6 meses. Y ya los pacientes que tienen tumores de desarrollo rápido, que son tumores muy agresivos o que tienen metástasis, el control puede llegar a hacerse cada 4 a 6 semanas. Siempre igual va a depender de cada paciente. Y lo que es súper importante y que no hay que olvidarse nunca es incluir la palpación de ganglios linfáticos cuando revisamos al paciente. En cuanto al manejo, dado que las queratosis actínicas ocasionalmente progresan a carcinoma espinocelulares, y la presencia de lesiones múltiples y fotodaño va a dificultar su diagnóstico, es necesario realizar tratamiento de las mismas. Una de las opciones es lo que hablábamos hoy de la terapia de campo, que es donde vemos que hay una queratosis actínica, que hay mucho fotodaño y en lo que vamos a presuponer que todas las zonas que está alrededor de la queratosis tiene, a pesar de no tener cambios clínicos, los mismos cambios genéticos a nivel, digamos, de la piel. Entonces lo que se hace es tratar toda una zona del cuerpo. Esto se hace por lo general en lo que es dorso de manos o cuero cabelludo y se suele hacer con tratamientos tópicos, como el imiquimod o el 5-fluoracilo. Incluso a veces se hace también con diclofenac tópico. Además, todas las lesiones sospechosas de carcinoma espinocelular tienen que ser estudiadas, hay que biopsiarlas, hay que mandarlas a anatomopatología y hay que confirmar su diagnóstico. Hay que ver qué tipo, además de tumor es, si es de alto riesgo, de bajo riesgo, dónde está ubicado, si hay compromiso ganglionar o metástasis. Y si se determina la presencia del espinocelular,
hacer el examen de piel completo, que de todas formas debería hacerse cada vez que evaluamos al paciente, y como dijimos hoy, la palpación de ganglios. En cuanto al pronóstico, sabemos que estos pacientes tienen una mortalidad de hasta 9 meses más elevada por el cáncer de piel que en la población general, y dentro de todos los tumores que tienen los pacientes trasplantados de órganos sólidos, el cáncer de piel representa el 50%. Hay mucho más riesgo en pacientes caucásicos, en los hombres y en los mayores de 50, y en cuanto al melanoma, hay mucha menos tasa de supervivencia en aquellos que tienen un Breslow alto, que sería más de 1,5. Incluso el melanoma pretrasplante puede llegar a recurrir en un 19% y con una mortalidad de hasta el 100%. Bueno, y por último, y como para concluir, nada, quería que queden claro que estos pacientes son altamente susceptibles de desarrollar un cáncer de piel, principalmente los no melanoma, que el cáncer de piel es el tumor más frecuente en este grupo de pacientes, y dado que el promedio de supervivencia posterior al trasplante está aumentando constantemente, la incidencia de cáncer de piel no melanoma también se convirtió y se está convirtiendo en un problema significativo en el entorno post-trasplante, lo que va a otorgar especial relevancia al papel del dermatólogo en el tratamiento, siendo crucial asegurar un adecuado seguimiento, hacer evaluaciones periódicas desde la etapa pre-trasplante, promoviendo el diagnóstico precoz, la prevención y el tratamiento eficaz. Muchas gracias.